A mis amados hermanos, le habla su hermana Norma Dávila Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Machete de Guayama, que pastorea el reverendo Edwin Pagán Feliciano. Un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia y a todas las personas que están viendo este video. En este día vamos a estar estudiando acerca del leccionario pentecostal, la lección número 20, que se encuentra en el libro de Judas, del 1 al 25 y en 2 de Pedro 3 del 1 al 22. Invitamos a los hermanos que no tienen el leccionario, a las personas que nos están escuchando y que no tienen el leccionario bíblico, que puedan buscar en su Biblia para que puedan seguir esta lección. Vamos a estar dando la lectura bíblica bajo el tema Cuidado con los falsos maestros. La lectura bíblica se encuentra en Judas del 1 al 4 y 2 de Pedro 2 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y 2 de Pedro 2 del 1 al 4 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El tema de esta lección, como les dije anteriormente, es cuidado con los falsos profetas. Cuidado es un llamado de alerta. El apóstol Pedro y Judas tenían una gran preocupación por el peligro que representaban y que representan los falsos maestros para la iglesia de Cristo y advierten en contra de la apostasía. Un apóstata es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero que en realidad nunca ha sido regenerado. La afirmación fundamental dice, la Biblia nos previene contra los falsos maestros y falsos líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. Hay advertencias en la palabra, nos corresponde a nosotros estar atentos a esas advertencias y cogerlas muy en serio, hacerle caso a la advertencia que nos hace la palabra, seguir la palabra, porque la palabra nos instruye. El versículo para meditar, miren qué interesante, como Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y por sus frutos los conoceréis. Qué interesante. La palabra de Dios nos dice que Jesús ya le había advertido a sus discípulos acerca de aquellos falsos líderes y falsos profetas y falsos maestros que aparecerían por todos los lugares como allá habían aparecido anteriormente, pero que iban a tergiversar el evangelio de Jesucristo. Así que ya están advertidos. Los discípulos estaban advertidos acerca de este peligro con la introducción. Dice, esta lección combina la carta de Judas con el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro por sus grandes semejanzas en los temas que abordan. Judas describe hombres impíos que se habían introducido encubiertamente en la iglesia. Pedro describe falsos maestros que introducen fraudulentamente doctrinas erróneas. Ambos autores utilizan ejemplos bíblicos y hasta tradiciones hebreas para resaltar esa conducta errónea y su justa condenación. Presentación inicial y propósitos.
Saludos, introducción a la carta. Judas 1, 1 y 2. El autor de esta carta es Judas y se identifica como hermano de Jacobo, quien es Santiago, que también escribió la epístola de Santiago, y por consiguiente era medio hermano de Jesús. Se dice que Santiago era medio hermano de Jesús y Judas era hermano menor, el hermano menor de Jesús. Destinatarios: se presume que son judeocristianos de Israel o Siria. Judas los llama elegidos, amados por Dios y guardados por Jesucristo. Propósito de Judas y segunda de Pedro. El propósito primordial de la carta de Judas está en el versículo 3. Exhortar a los lectores a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, refiriéndose al cuerpo de doctrinas o principios fundamentales de lo que significa la fe cristiana. O sea, esta carta se escribe por la gran preocupación, como les dije anteriormente, que había en este discípulo Judas, ¿ya?, acerca de los falsos maestros y los falsos profetas que se estaban viendo en las iglesias de ese tiempo. Así que él le exhorta a sus lectores a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Contender significa, ¿verdad?, defender esta fe. ¿Cómo nosotros podemos defender esta fe? Tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que estudiar la palabra, porque si nosotros no estamos instruidos en la palabra, no podemos dar defensa, no podemos defender estos principios o doctrinas fundamentales que significan la fe cristiana. Hay unas características de los encubiertos que se habían introducido y se describen en Judas, versículo 4. Dice que son impíos sin temor de Dios. Convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios como soberano y el señorío de Cristo. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, el apóstol advierte que hubo falsos profetas en Israel y que también habrá falsos maestros que introducirán en forma fraudulenta herejías destructoras, preocupados no solo por la conducta de ciertos individuos, sino por la enseñanza herética o disoluciones que trastornan la verdad. O sea, cuando nosotros leemos segunda de Pedro, el capítulo 1, él está hablando acerca del pueblo de Israel y está hablando acerca de los tiempos del Antiguo Testamento. Pero también habla, dice, también como hubo profetas falsos en Israel, también habrá falsos maestros en este tiempo que van a introducir en forma fraudulenta herejías destructoras. El segundo tema dice descripción de los falsos maestros. Aquí nos vamos a ver unos ejemplos bíblicos y de la tradición judía. Judas 5, 11, del 5 al 11 y segunda de Pedro 2, del 4 al 18. Ambos autores utilizan ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, como la destrucción de los rebeldes israelitas en el desierto, los ángeles que pecaron, el mundo que fue destruido en tiempos de Noé y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos nos explican acerca de qué fue lo que le ocurrió a estas personas que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra la autoridad, que fueron falsos maestros, falsos profetas y que introdujeron fraudulentamente doctrinas erróneas en ese tiempo del pueblo de Israel, y cómo ellos tuvieron destrucción, y también las ciudades de Sodoma y Gomorra, que por su pecado, ¿verdad?, fueron destruidos. Judas 1.8 resume 3 características negativas de los que él llama soñadores. Número 1, mancillan la carne, o sea, se corrompen con pecados sexuales. Número 2, no se sujetan al señorío de Dios ni de Cristo. Y número 3, blasfeman de las glorias potestades o celestiales. Y nosotros podemos pensar, eso no tiene nada de raro, ¿verdad? Porque en el mundo eso lo vemos constantemente, pero esto pasaba dentro de la iglesia. O sea, eran aquellas personas que supuestamente habían recibido a Cristo
como su salvador personal, que estaban en la iglesia, que comulgaban con los hermanos de la iglesia, que estaban en la comunión con los hermanos, pero eran personas que realmente no habían conocido a Cristo verdaderamente en su corazón, sino que dice que mancillaban la carne con pecados sexuales. O sea, eran gente que se sostenían o se permanecían en sus pecados. No se sujetan al señorío de Dios, no aceptaban a Cristo como Señor, a pesar de que por sus bocas habían dicho que aceptaban a Cristo. Eran cristianos de nombre, pero de corazón no. Por eso Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos pueden llamar Señor, Señor, pero realmente no ser seguidores de Cristo. Blasfeman contra de las glorias potestades o celestiales. Con el tema número 2 del bosquejo, comportamiento de los falsos maestros o de los falsos hermanos. Judas, versículo 11, menciona un ay para estos hombres impíos, señalando 3 ejemplos bíblicos. Esto significa que él señala un juicio. Estos tres ejemplos bíblicos que él señala: número 1, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nosotros sabemos que Caín no tuvo ninguna empatía aún por su hermano, que después que lo asesinó, ¿verdad?, vino a ser un ejemplo universal de maldad. Balaam fue un profeta que se vendió por lucro al mejor postor. En este caso fue a Balac, rey de Moab. Fue Balaam quien aconsejó a Balac que organizara el festival de Baal Peor, del cual participaron miles de israelitas, pereciendo más de 23,000 en un mismo día. Y eso se encuentra en Números 3, del 1 al 8. Este Balaam fue muerto por mano de Israel en la batalla contra los madianitas. Números 31, 8 y Josué 13, 22. Vamos a ver que Coré también es un ejemplo claro de rebelión contra la autoridad. Coré y sus hijos eran descendientes de Leví, que fueron separados para el servicio en ciertas funciones en el tabernáculo. Eran los que asistían al sumo sacerdote. No conforme con ellos, se rebeló deseando el sumo sacerdocio reservado por Dios para Aarón y sus hijos. A pesar de esto, pretendía ir más lejos, pues se alió con Abirán, Datán y On, hijos de Rubén, para reclamar para ellos el liderato que les correspondía por ser el primogénito en Israel. Eso está en Génesis 3, 22, 49, del 3 al 4. Tanto Coré como los que se rebelaron fueron tragados vivos al abrirse la tierra, sentando un ejemplo sin igual en la historia de Israel sobre las consecuencias de rebelarse abiertamente contra Dios y su autoridad. Judas, del 12 al 13, señala 5 figuras que describen estos hombres impíos. Número 1 dice que son manchas en los ágapes o las celebraciones de amor de los creyentes. Nubes sin agua, empujados por los vientos. Árboles otoñales sin fruto ni raíz. Ondas del mar que espuman su vergüenza. Y estrellas errantes que les esperan las más densas tinieblas. Segunda de Pedro 2, 13 y 15 dice que mientras participan de la cena, se deleitan en sus inmundicias y son fuentes sin agua. Como yo les dije anteriormente, estas personas participaban en la comunión con la iglesia, con los demás creyentes. Y el peligro que tienen estos falsos maestros es que están encubiertos. O sea, son fraudes. Aparentan ser, pero no son. Ahí está la mayor dificultad, ¿verdad? Que los escritores les estaban advirtiendo a los lectores acerca de estos falsos maestros. Vamos a ver ahora, ¿verdad?, las palabras finales. Dice en 2 de Pedro 2, 19 al 22, estos falsos maestros, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, vuelven a enredarse en ellas y su postrer estado es peor que el primero. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido volverse atrás. Esto es una apostasía extrema o alejamiento tal del cual es imposible volver. Según Hebreos 6, 4 al 6,
y 10 del 26 al 31, ¿verdad? Y estos versículos nos hablan acerca de estas personas que niegan a Cristo. Si niegan a Cristo, ¿qué otro sacrificio? No queda más sacrificio por el pecado. Ya ellos han pisoteado la sangre de Cristo. Así que el peligro, ¿verdad?, de estas personas es que acarreaban juicio y condenación para su vida, y era bien difícil que estas personas, sino casi imposible, que volvieran de nuevo, ¿verdad?, al camino de la salvación. Así que vamos a ver aquí que hay una exhortación final en Judas 17 al 25. Le recuerda a sus lectores que la condición de estos impíos había sido predicha por los apóstoles. Exhorta a los creyentes a edificarse en la fe, orar en el Espíritu, conservarse en el amor de Dios y esperar en la misericordia de Cristo. ¿Cómo se puede detectar un falso maestro? A menudo camuflajean sus mentiras con la verdad, de modo que es difícil detectar sus errores. El apóstol Pedro dice: cuídense de los que tergiversan la verdad acerca de Cristo. Fíjense en los que llevan una vida pecaminosa. Jesús lo dijo. ¿Cómo los podemos conocer? Por sus frutos. Por sus frutos. Porque a pesar de que estaban allí en la iglesia, de que estaban en la comunión de los hermanos, estaban en pecado. Exhibían una vida de pecado. No se sujetaban a la palabra de Dios. Y así vemos mucha gente hoy en día. Hay muchas personas que predican la palabra. Hay muchas personas que se dicen ser creyentes. Hay muchas personas aún dentro de las iglesias que dicen que son cristianos, pero realmente llevan una vida de pecado. Y de esa manera nosotros podemos conocer a los que son falsos maestros o falsos profetas, ¿verdad? Dice: fíjense en los que llevan una vida pecaminosa, cuídense de los que codician el dinero y el poder. Y eso es algo que vemos mucho actualmente, ¿verdad? Muchas personas hacen mercadería, ¿verdad? Hacen como si fuera un comercio de la palabra de Dios. Y lo que hacen es lucrarse de la palabra. Así que esas personas las tenemos que ver con un poquito de recelo. Y lo otro que nosotros podemos hacer, que debemos hacer constantemente, es filtrar todo lo que estas personas dicen por la palabra. Si usted escucha cualquier persona que predica la palabra de Cristo, usted tiene que filtrarlo por la palabra. Si lo que está diciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es un falso profeta o es un falso maestro, ¿verdad? Es un maestro fraudulento de la palabra de Dios. Así que para eso nosotros tenemos que estar bien preparados. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, constantemente estudiando la palabra de Dios para así nosotros poder identificar, ¿verdad?, estas personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, y no caer en esas doctrinas de error. Así que hasta aquí esta lección. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, y vamos a hacer una oración, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros poder entender esta palabra y poder cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra hermosa. Te damos gracias por tu palabra, porque ella nos guía, Señor, es nuestra guía y nuestra regla de fe y de conducta. Te damos gracias, Señor amado, aleluya, porque tú nos das la palabra para que nos guiemos a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando, Señor, este video, Padre amado, que tú les ayudes, Señor Jesús, ilumines con el Espíritu Santo, Señor amado, para que ellos puedan, Señor, seguir siendo fieles a ti, Señor, perseverando en tu palabra hasta que Cristo venga a buscar su pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, mi Dios amado. Amén. Dios les bendiga mucho, amados.